Vamos ahora a hablar de economía, de las proyecciones que hay, de todo, como todos los viernes. Está Roberto Cuchetti para charlar con nosotros, economista de Portfolio, Finanzas a Medidas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día, aquí Natalia y Antonio te saludan. Hola Roberto. Hola, ¿qué tal? Buen día, Natalia, Bien. Antonio, ¿cómo están? Buen viernes. Bien, muy bien, muchas gracias por estar allí. Y bueno, ha sido un junio muy particular porque veníamos acostumbrados a que el Banco Central compraba dólares y iba incrementando las reservas, y este junio ha sido negativo. Incluso ayer tuvo que salir a vender más reservas y bueno, ¿cómo se observa o qué incidencia tiene esto que el banco tenga que vender y no comprar reservas, no acumular reservas? Bien, ahí la primera directa es la suba del aumento de los dólares paralelos, o de Ujú. los dólares financieros, contado con liquidación MEP, y también el derivado informal que es el Blue. Sí. Sí, ha sido un mes bastante duro. El Banco Central hasta el mes de abril, finales de abril, acumuló a muy buen ritmo, se empezó a ralentizar y junio ya terminó siendo un mes negativo, como decías Antonio, en donde tuvo que vender. El principal foco de, de problemas hoy en el gobierno, de dudas sobre el aspecto del programa financiero, viene por la falta de acumulación de reservas. Ujú. ¿Hola? Sí, sí, Ah, no. pero por la eh, falta de acumulación de reservas y eso hace, y eso es lo que ha puesto un poco de dudas ujú. con respecto a que sí va a haber un salto discreto próximamente o no con la salida del cepo. Claro, claro, claro. Ahora, esto es una cuestión que se ha dado porque qué sé yo, el campo ha liquidado poco por la reducción de la tasa de interés. ¿Cuáles son los factores que han hecho que esto primero se ralentice y ahora termine vendiendo en reservas el Banco Central? Bien, las liquidaciones del campo han venido dentro de todo a buen ritmo. Ujú. A veces uno puede ir sacando algunas cuentas que en el corto plazo pueden ir variando, quizás un poco por debajo del promedio de los últimos 3 años. El año pasado fue muy malo y los otros fueron buenos. O sea, no vemos por ahí el gran problema. Quizás no ha liquidado como se esperaba, pero ha venido liquidando más o menos en línea con años anteriores. Ujú. Nosotros vemos acá un problema que quizás algunos factores internacionales ayudaron a que la suba del dólar, como la suba del real en Brasil. También ya estamos en este proceso de pago de importaciones por montos completos. ¿Qué es esto? Sí. Muchas importaciones se debieron efectuar en 3 pagos, en 3 cuotas, y ya están entrando todas las cuotas, ¿sí? Ah, Digamos, bien. ya hoy ya estamos con los que tenían que pagar la última cuota, más los primeros, más los que están pagando la segunda y la tercera, ¿sí? Claro. Entonces ya estamos también con un nivel de importación un poco más normalizado, Ujú. y eso también hace que sea más difícil la acumulación de reservas. Bien. Eh, Sumado también, como decía, a factores internacionales que ayudaron o incentivaron a retener algo de la liquidación de los granos, la suba del real, la falta de la disminución de la tasa en Estados Unidos, ¿sí? Y que la verdad que venimos de escasez de dólares de muchos años en el país. Esto ha puesto presión sobre la acumulación de reservas. Ujú. Bien, bien. El presidente anunció que si se aprobaba la ley bases, se iba a reducir el impuesto país prácticamente a la mitad, al 7,5%. ¿Esto qué impacto puede tener en la cotización del dólar y en la actividad económica en general? Bien, ahí un punto importante es donde hay muchas dudas, es si el gobierno saca el impuesto país, sí, Ujú. ¿qué va a hacer con el tipo de cambio oficial? Porque hoy las importaciones se están pagando a aproximadamente 1.060 pesos por dólar, que Ujú. sería cotización oficial más impuesto país. Sí. Entonces muchos en el mercado empiezan a especular con que se puede sacar el impuesto país y en la misma proporción subir la cotización del dólar oficial, Ujú. ¿sí? Ujú. Eso es lo que está en duda, ¿sí? Si ese salto discreto no viene por ese lado, si el impuesto país no es un colchón que tiene el gobierno para poder devaluar sin generar inflación, Ujú. ¿sí? De 17, el problema son las cuentas fiscales, Claro. pero ahí es donde nosotros vemos. Ahora, inmediatamente, y ahí es donde nosotros tenemos
nuestro resquemor es, por ejemplo, a comprar dólares a estos precios, en donde a estos precios tenemos casi una brecha del 50% y nos parece excesiva. ¿Sí? Sí. Una devaluación quitando impuesto país nos achicaría la brecha, quiere decir que el que luce más barato es el dólar oficial Ujú, y no el dólar MEP. Si el ujú. dólar MEP parece un poco caro en este contexto, a nosotros nos parece que quizás se ha pasado un poco. Y si viéramos algún viernes nos contentamos esa licitación de Bopreal para pago de dividendos al exterior, que fundamentalmente entraron bancos, estuvieron entrando prácticamente al precio máximo que tocó el día miércoles, que fue 1.350 Sí. aproximadamente, y de ahí ayer ya empezó a descomprimir, y el dato que nosotros vemos que puede hacer que siga descomprimiendo es que en el mes de enero, febrero, inclusive cuando la brecha se empezó a achicar, Sí. que el MEP había llegado a 1.250 aproximadamente y empezó a caer, eh, el canje, o sea, sacar plata del país era muy caro, costaba Ujú, un 5%, el contado con liquidación era 5% más caro que el MEP, sí, ujú. era muy caro salir. Hoy la brecha está muy igualada Ajá. y eso es una señal de que están entrando flujos de dólares de afuera Ujú, más de lo que han estado saliendo. Es una señal positiva que por ujú. ahí no se ha estado viendo, pero sin lugar a dudas, cuando el MEP, que es el dólar local, y el contado con liquidación, que es el dólar en Estados Unidos, están muy parecidos, eso nos da la pauta de entrada de dólares del exterior. Claro, claro, claro. Bien, ahora estamos en una etapa medio bajón, recesiva, pero hay algunas señales, que los salarios empezaron a recuperarse, a ganarle la inflación, eh, y ahora está la aprobación de la ley bases que hoy tendremos que ver cómo reaccionan los mercados, ¿no? En las otras aprobaciones parciales que han habido, bueno, los mercados reaccionaron muy bien. ¿Eh? Los bonos argentinos subieron, la bolsa subió. ¿Qué se puede esperar de aquí en más con la aplicación precisamente de lo que se apruebe, de lo que se aprobó anoche o esta madrugada en diputados? Bien, ahí nosotros pensamos que mayormente la aprobación estaba descontada por el mercado, creo que puede seguir un momento de suba, ayer las acciones subieron algunas 7%, y algunas acciones importantes, los bonos también comenzaron a subir y creemos que tienen posibilidades de seguir subiendo. Ujú. Lo que esperamos para adelante es con la implementación del RIGI, del sistema RIGI y Sí. del blanqueo, que puedan ser que afloren, aunque el blanqueo no sea muy exitoso, Ujú. ¿sí? Estamos hablando que un blanqueo no exitoso serían aproximadamente 20.000, 30.000 millones de dólares. Ujú. Cuando se largan estos blanqueos, muchas veces tienen nombre y apellido y ya está concertado previamente, ¿no? Sí, En un caso de 20.000, 30.000 millones que ingresen dólares a los bancos por blanqueos, con el encaje bancario, es decir, lo que retiene el Banco Central sí, obligatoriamente a los bancos, las reservas pasarían rápidamente a 40 a 45 mil millones de dólares. claro. Ahí es el principal temor nuestro con respecto al dólar MEP, y si no puede llegar a comenzar a bajar y a fijarse en niveles un poco más bajos. Entre el RIGI, que implicaría la entrada de dólares, más el blanqueo, podría ser un momento en donde el dólar esté bajo presión si el gobierno puede seguir manteniendo el superávit fiscal que está puesto en duda para junio por los aguinaldos, Sí. pero si en los meses siguientes puede seguir teniendo superávit fiscal, es donde empezamos a ver que esta brecha del 50% luce un poco cara. Así Ujú. como dijimos que cuando la tasa bajó mucho ya era quizá un buen momento para dolarizarse, Ujú. este momento para nosotros es un poco complicado, ¿sí? Claro. Porque tendríamos que estar viendo subas de dólar por arriba del 4 o 5% mensual, como para que se justifique, y parece medio complicado en un escenario con la aprobación de la ley bases, eh, ya realizada, más el acuerdo con China, más un posible acuerdo con el fondo. Bueno, ahí cuidado con el tema dólar. Claro, claro. Bien. Y en torno a esto, la inflación de junio puede ser un poquito más alta y después, ¿qué puede llegar a pasar? Se espera para junio entre 5 y 6, algunas consultoras dan 6, pero las que dieron 6 también están poniendo la advertencia que puede ser menor de 6, Sí, que lo ven difícil que sea mayor a 6. sí. Y para los meses siguientes lo que se espera también es un descenso hacia niveles de 4%, Ajá. ¿sí? Más parecida a la de mayo. eh, Así que bueno, tampoco esperamos nosotros muy por debajo de 4 de acá a finales de diciembre, o por lo menos hasta septiembre, Ujú. porque falta que pase aumento de
de servicios y Sí. eso va a seguir poniendo presión, aunque la inflación en bienes está bastante controlada. Sí, sí, alimentos cero, lo dijo el presidente, ¿no? Así es que, por suerte, eso que digamos, toca más la mesa de los argentinos, está más bajo que otras veces, era el caballito de batalla, era como lo que punteaba en los índices que mide el INDEC. Exactamente, sí, hay algunos insumos que uno por ahí lo puede notar, algunos bienes que verdaderamente han mantenido el precio prácticamente desde enero, otros lo fueron ajustando con posterioridad, Ujú. pero sí podemos ver que, a ver, uno ve carteles de precio cuando circula por la calle y dice, eso está igual hace 2 o 3 meses. Claro, sí. Sí, la inflación en bienes está mucho más Ujú, controlada, falta todavía un ajuste en la parte fundamentalmente de servicio y ujú. también de salarios, Claro, sí. que como vos decías va a continuar ganándole, porque cuando uno mira la inflación esperada con las paritarias que ya se cerraron, da por encima salarios que esa inflación esperada, Ujú. entonces es lo que uno espera que los salarios empiecen a recuperar, ¿sí? Lo habíamos hablado en algún momento que en el 2001 los salarios estaban caros, ¿sí? Ujú. En términos relativos, Sí. ahora entramos a este proceso de ajuste baratos y Ujú. eso implicaba un ajuste más rápido en salarios. Bien. Roberto, buenísima toda la información y bueno, ya tenemos un panorama mucho más claro de todo lo que se viene ahora, esta próxima semana, veremos cómo seguimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente para vos, Roberto, que estés muy bien. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, Finanzas a Medidas, quien todos los viernes dialoga con nosotros y hacemos un repaso económico de la semana. Esta semana, una semana importante, ¿no? Ya decía Roberto, ayer reaccionaron bien los bonos argentinos, las acciones, así es que, bueno, esperemos ahora la apertura a las 10, veremos cómo sigue esta historia, ¿no?